Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hablar el día de hoy del artículo titulado Una evaluación de las consecuencias criminológicas y su relación con la ausencia de remordimiento en la adolescencia. Bueno, antes de empezar, vamos a recordar el objetivo principal del estudio, el cual es determinar si la ausencia de remordimiento está asociada a la conducta violenta y la agresión. El contenido de la sesión, vamos a hablar inicialmente del semáforo delictivo en México. Posteriormente vamos a hablar del diagnóstico de los adolescentes que cometen delitos graves en México, pasando a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y posteriormente vamos a hablar de trastornos de la conducta disruptiva y disocial, y vamos a finalizar en la presentación con el artículo. Bueno, vamos a hablar inicialmente del semáforo delictivo en México. El semáforo delictivo en México es una herramienta que nos va a hablar de cómo están los delitos en México. Esta es una herramienta llevada a cabo por una asociación, la cual va a obtener un reporte de denuncias ciudadanas y también de parte de distintas autoridades, un método de transparencia. Va a evaluar distintos delitos como los que podemos ver, como robo a casa, robo a negocio, robo a vehículo con violencia, ejecuciones, robo a persona, homicidio, lesiones, violación, secuestro y extorsión. Este semáforo nos va a dar una incidencia, o sea, de cuántos delitos están pasando por cada 100,000 habitantes al mes, y nos va a tener una meta. Entonces, como podemos ver, vamos a tener distintos colores. El verde va a ser de 0 a 2 rojos, el amarillo de 3 a 4 rojos, el naranja de 5 a 7 rojos y el rojo 8 más. Esto nos quiere decir que en esos estados un delito, por ejemplo el de rojo, sería que 8 delitos se están cometiendo más veces de lo que se habían estado cometiendo previamente. Y en este mapa que podemos ver es de marzo del 2015, que es el que está, o sea, el último que tiene la página del semáforo delictivo. Podemos ver que los estados que tienen mayor incidencia, o sea que están en números rojos, es Morelos, Baja California, Tamaulipas, Tabasco y Quintana Roo. Vamos a hablar, vamos a hacerlo en esta parte vamos a comparar la República Mexicana con la Ciudad de México. Vamos a tener en la parte superior el semáforo de la República Mexicana en el mes de abril del 2017. O sea, son los delitos que se cometieron en abril desde el 2017 únicamente. Vamos a tener números rojos: el homicidio con 1,948 por cada 100,000 habitantes, el robo a vehículo 14,386, igualmente casi 1,000 habitantes, el robo a negocio y lesiones. Y para la Ciudad de México, para el mes de abril del 2017, vamos a ver que el número rojo va a estar en los homicidios con incidencia de 97, siendo una media de la 71 y la meta 53, entonces supera la meta que se tiene prevista. Luego vamos a tener robo a casa, igualmente tenemos 459 y la meta es 359, igualmente números rojos, y la incidencia de las lesiones es de 504, la meta debería ser 376. Esta herramienta es un reporte de los delitos que se van cometiendo, sin embargo no hace distinción del grupo de edad, o sea, no se sabe qué personas son las que lo cometen y cuáles son las que no, o sea, no se sabe el grupo de edad, o sea, si lo cometen adolescentes, por ejemplo, adultos, etcétera. No es una herramienta que nos va estimando esto. Bueno, ahora vamos a hablar de un estudio que se realizó en el 2015 de parte de la antropóloga Elena Saloa, con ayuda de la Secretaría de Gobernación y la UNICEF de México, el cual es un diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México. Entonces, esta persona con sus colaboradores realizaron un estudio en distintos centros penitenciarios de distintos estados del país: Morelos, Hidalgo, Coahuila y Sinaloa, y les realizó distintas entrevistas para determinar algunos factores importantes, datos de interés que este tipo de estudios no se han hecho previamente y de forma muy minuciosa como sí se llevó a cabo. Y aquí vamos a tener que lo que nos arrojó es que al menos 4,500 adolescentes fueron privados de su libertad por haber cometido delitos graves
en México. Y la idea de esto es, digamos, un poco mejorar la ley nacional, o sea, la ley nacional penal para adolescentes, debido a que el objetivo va a ser reincorporarse de manera sana y productiva a la sociedad, disminuir la violencia y la inseguridad del país. Entonces, dadas estas fallas, se hace este estudio como para evidenciar que el sistema que se está llevando previamente no está siendo lo suficientemente efectivo para cumplir estos requisitos. Bueno, dentro de los datos del estudio vamos a tener que el delito que con mayor frecuencia se comete es el robo con violencia, con un 35%, es el número total de personas con las que se quedó el estudio fue de 278, entonces fue el 97% el robo con violencia, seguido del homicidio el 22% con un 61%, seguido de delitos contra la salud 19%, o sea 53 adolescentes. Respecto al nivel de escolaridad, vamos a ver que el mayor número tenían secundaria incompleta. O sea, el 28%, 78 adolescentes, seguido de secundaria completa, 24%, 67 adolescentes. Bueno, ahora vamos a pasar a otro dato que es importante, que se refiere, bueno, al cuidado, o sea, con quién vive la persona, cuál es la persona más valiosa para los adolescentes. Y la persona más valiosa para los adolescentes entrevistados fue la madre con un 79%, o sea, 220, seguido del padre, 24%, o sea, 67 adolescentes. Algo, bueno, un dato de interés que refleja este estudio es que los adolescentes, bueno, un gran número de los adolescentes reportó tenerle cierto resentimiento u odio a la figura paterna. Luego, las personas con las que vivían los adolescentes es que, bueno, vivían predominantemente con la madre, 58%, con el padre o el padrastro, seguido de los hermanos, abuelos y posteriormente con la pareja, ya sea esposa, novia o los familiares de la pareja. Bueno, ahora vamos a ver los datos que se obtuvieron respecto al uso de sustancias, siendo la marihuana la que mayor consumían los adolescentes con un 52%, seguida de cocaína y posteriormente solventes. Algo que el estudio no hizo una separación así muy clara fue o sea, la cocaína la separó de la piedra y a su vez la separaron del crack. Bueno, es como un dato que extra, ¿no? Bueno. Entonces, dadas estas fallas en el sistema hacia la justicia penal en los adolescentes, el Congreso de la Unión aprobó una nueva ley el 18 de junio del 2016, la cual va destinada a adolescentes en el grupo de edad de 18, o sea, de 12 años a menos de 18 años, la cual va a tipificar delitos graves y el objetivo esencial va a ser darles oportunidad a los adolescentes de que se reinserten socialmente. Bueno, vamos a ver que esta ley va a tipificar los delitos de alto impacto, y los delitos de alto impacto vamos a tener que es el homicidio doloso, secuestro, violación, extorsión agravada, robo con violencia y posesión de armas del ejército. Algo interesante es que se incluyeron nuevos delitos que no tipificaba la ley previa, o sea, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal previo no integraba secuestro, extorsión agravada y posesión de armas del ejército, y esta nueva ley sí lo hace. Algo así esencial en esta ley es que va a dividir a los adolescentes en 3 grupos etarios, siendo el primer grupo de 12 años a menos de 14 años. Esto ahorita voy a explicar porque es muy importante. Seguido del segundo grupo, que va de 14 años a menos de 16, y seguido del tercer grupo, que va de 16 años a menos de 18. Y va a tipificar por estos grupos etarios porque depende el grupo al que pertenezcan, es la acción penal que se va a ejercer. Otro dato muy importante de la ley nacional es que derogó los establecidos por otras entidades. Entonces otras entidades tenían penas distintas y demás, más años de la privación de la libertad, y bueno, esta los va a derogar, o sea, esta es superior, ¿no? Bueno, vamos a ver los objetivos esenciales de esta ley, que va a ser proteger al adolescente, teniendo principal énfasis en el grupo etario número 1, con el objetivo de reinsertar socialmente al adolescente. Y la última medida que nos va a decir la ley es que el internamiento preventivo va a ser llevado a cabo en los grupos 2 y 3, pero esto va a ser como última medida. Entonces, esto es de esencial importancia. Se van a llevar otro tipo de medidas para no llegar a esta, y ahorita vamos a hablar de esas. Bueno, el tipo de medidas que se van a llevar a cabo son las medidas cautelares, que es como una alternativa, es para que el adolescente no acabe privado de la libertad y tenga esta otra alternativa de sanción.
Y bueno, aquí las vamos a ver rápidamente, que las medidas cautelares va a ser, por ejemplo, presentación periódica ante la autoridad que el juez designe, prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside, en el territorio fijado por el órgano jurisdiccional, la obligación de someterse a cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informe regularmente, la prohibición de asistir a determinadas reuniones o de visitar o acercarse a ciertos lugares, prohibir convivir o acercarse a determinadas personas, por ejemplo, víctimas, ofendidos, testigos, siempre que nos afecte el proceso de defensa. Bueno, vamos a tener el internamiento preventivo, pero esta es la última medida, grupos 2 y 3. Seguimos en las medidas cautelares, separación inmediata de su domicilio, colocación de localizadores electrónicos, garantía económica para asegurar la comparecencia, embargo de bienes, inmovilización de cuentas o puede ser resguardo en su domicilio con las modalidades igual que el órgano jurisdiccional así disponga. Bueno, ahora posteriormente vamos a hablar a lo que nos compete a nosotros aquí en el ámbito de la psiquiatría, que es la parte clínica de este tipo de conductas, este tipo de trastornos y la manera en la que los vamos a clasificar y los vamos a entender. Entonces vamos a tener a los trastornos de la conducta disruptiva y disocial. El principal va a ser el trastorno disocial, seguido del trastorno negativista desafiante. Y aquí lo que nos interesa, o sea, más allá de establecer el diagnóstico, es un especificador que va a tener, que es el especificador de las emociones prosociales limitadas. Cada uno va a tener su especificador. El trastorno disocial tiene el especificador en el DSM, o sea, las emociones prosociales limitadas están como especificador en el DSM del trastorno disocial, pero no en el del trastorno negativista desafiante. Existe una propuesta para la CIE 11 que las emociones prosociales limitadas va a ser especificador para ambos, tanto para el trastorno disocial como para el trastorno negativista desafiante. Esto es, sumamente importante e interesante. Ahorita posteriormente hablaremos de ello. Vamos a hacer una revisión rápida de los trastornos el trastorno de la conducta, o sea, el trastorno disocial del DSM-5, el cual nos va a hablar que se va a tratar de un comportamiento en el último año en el que no se respetan los derechos básicos de las otras personas, las normas o las reglas sociales. Van a tener que ser así, por clasificación así categórica, 3 de 15 criterios, cualquier categoría, o uno de ellos en los últimos 6 meses, y lo va a dividir así por apartados, siendo el primero engaño o robo, en la cual va a haber invasión de propiedad privada, engañar a otras personas o robar sin enfrentarse a la víctima. Por otra parte, vamos a tener el incumplimiento grave de las normas, las cuales va a ser salir por las noches ante prohibición de los padres, pasar la noche fuera 2 veces o un tiempo prolongado o faltar a la escuela. Entonces este va a ser el incumplimiento grave de las normas. Otro apartado es la agresión a personas y animales, como acosar, amenazar o intimidar a otros, iniciar peleas, usar armas intentando llevar a cabo un daño potencial, o sea, no es usar un arma nada más, porque sí es usar un arma con el objetivo de dañar a otra persona, crueldad física hacia personas, crueldad física hacia animales, robar enfrentando a la víctima, que era una diferencia con la que se hacía en el primer apartado, o violación sexual. Y en otra parte vamos a tener destrucción de propiedad, la cual va a ser incendiar, pero no va a ser incendiar nada más así con un objetivo leve, va a ser incendiar con el fin de provocar daños graves, o destrucción de propiedad no mediante el uso de fuego. Vamos a tener ciertos especificadores aparte de las emociones prosociales limitadas, que ahorita vamos a llegar a ese, que tenemos que va a ser inicio infantil si es menor de los 10 años, inicio en la adolescencia si es alrededor de los 10 años, o si es inicio no especificado, que es mayor de los 10 años. Y la gravedad va a ser leve, moderado, grave, dependiendo del daño que se lleve a cabo o el patrón con el que se esté llevando a cabo el daño. Leve si es daño menor, moderado si es daño parcial o grave si es daño considerable. Bueno, ahora vamos a pasar al trastorno negativista desafiante de la CIE 10. Vamos a ver rápidamente los criterios que van a ser adolescentes que se van a encolerizar o incurrir en pataletas, discutir con adultos, desafiar activamente a los adultos o rehusarse a cumplir sus demandas, molestar deliberadamente a otras personas, acusar a otros de sus errores o de su mal comportamiento, va a ser susceptible o molestado fácilmente por otros. También va a ser colérico y resentido, rencoroso o vengativo, y uno muy importante es el ánimo irritable, que va a ser el especificador principal. Bueno, y ahora sí llegamos a esto, es así de lo más importante de la sesión, las emociones prosociales limitadas, que es el especificador.
Estas emociones prosociales limitadas lo que nos van a decir es ciertas emociones que no van a favor de la sociedad. Y como tal vamos a tener la insensibilidad emocional. También, o sea, un sinónimo sería callo emocional, sino también podemos sustituir la palabra callo por insensibilidad, como para entenderla mejor. Vamos a tener la ausencia de remordimiento o empatía hacia las víctimas, indiferencia ante el castigo, una falta de interés por el desempeño escolar o en alguna otra área, o sea, un interés escaso en el desempeño, y una expresión limitada y superficial de las emociones principalmente positivas, así como alegría, amor y demás, va a ser una expresión superficial de estas. ¿Ok? Bueno, vamos a tener más concretamente dirigido al trastorno disocial, vamos a tener distintos factores de riesgo. Y bueno, aquí está en 4 columnas, está dividido en las 4, y la primera va a ser los modelos negativos de parentalidad. Entonces, el primero va a ser maltrato infantil. Han sido personas que han sido abusadas física o sexualmente, han tenido negligencia paterna, padres punitivos, caos en el hogar, y también han tenido, y los padres tienen psicopatología o uso de sustancias, o sea, como que el entorno, la red de apoyo primario está muy, muy decaída, entonces, van saliendo ese tipo de conductas porque es el modelo negativo con el cual se han formado toda su vida. Luego vamos a tener factores psicológicos que lo van a predisponer, como una mala regulación emocional, un mayor nivel de agresividad, un modelo del control de impulsos deficiente y una insatisfacción permanente. Como otra parte vamos a tener factores de riesgo ambientales, los cuales van a ser áreas geográficas con una alta densidad de población, o sea, cinturones de miseria, lugares donde se podía predisponer más este tipo de conducta, el uso de sustancias, la exposición crónica a violencia, y aquí algo interesante que, por ejemplo, el Kaplan en la 11ª edición lo menciona, que el uso de videojuegos, ¿no? O sea, como irse insensibilizando de la violencia. Por otra parte, vamos a tener la televisión o los videojuegos, o sea, como ver la violencia, o sea, como matar, ese tipo de cosas, verlo como algo normal, ¿no? Luego, vamos a tener los factores genéticos, que aquí no hay muchos estudios que hayan estado enfocados en esto, sin embargo, quizá para allá va la tendencia, que hay heredabilidad, o sea, del 30 al 81%, es igual cifras que se manejan, como que, o sea, si este tipo de emociones prosociales y demás tuvieran un componente genético, ¿no? O sea, bueno, no explicándolo al 100%, pero teniéndolo, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la revisión del artículo, el cual es una evaluación de las consecuencias criminológicas y su relación con la falta de remordimiento en la adolescencia, la cual está llevada a cabo por la Revista de Violencia y Justicia Juvenil, la cual tiene un factor de impacto de 2.11. Bueno, entonces vamos a recordar los objetivos del estudio, y como principal, lo que mencionábamos al principio, va a ser determinar si la ausencia de remordimiento está asociada a la conducta violenta y la agresión. Otro objetivo va a ser determinar el impacto delictivo de la ausencia de remordimiento, y otro objetivo va a ser correlacionar otras variables que se asocien a esta ausencia de remordimiento. La hipótesis del estudio es que la falta de remordimiento es clave y va directamente relacionada al delinquir, separando la relación entre violencia y agresión. Bueno, el método del estudio es un estudio anidado en una corte del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, el cual llevó a cabo un estudio del cuidado temprano infantil y desarrollo juvenil del año 1991 hasta el 2007 en 10 ciudades de Estados Unidos. Este estudio se enfocó en el cuidado infantil y la relación que esto conllevaba en el desarrollo posterior de la salud, el comportamiento y el rendimiento escolar. El estudio inicial se llevó a cabo en 5.400 familias, de las cuales ya para este estudio se realizó un muestreo aleatorio quedando 3.015 familias, las cuales por distintas circunstancias se excluyeron del estudio, quedando 1.526, y ya aquellas que ya pueden llevar el seguimiento y demás, el 89% se inscribieron, quedando 1.364 familias a las cuales ya se les aplicó las entrevistas 12 veces hasta que
los niños cumplieron 15 años. De estas familias sacaron, así en el proceso en el que fueron llevando el seguimiento, así ya de un año, a 907 adolescentes. A 907 adolescentes salieron de estas 1.364 familias. En este estudio, bueno, en el método evaluaron la ausencia de remordimiento, el comportamiento violento y la agresión y cómo se correlacionan entre sí y a su vez cómo se correlacionan con variables demográficas. Y obteniendo una vez esto, se incluyeron grupos controles y se metieron en distintos modelos estadísticos. Vamos a tener aquí las variables que se fueron explorando en el estudio. Bueno, dentro de las variables independientes tenemos la ausencia de remordimiento, y aquí le entrevistaron a los jóvenes la falta de culpa que sentían, en no lamentarse por haber hecho algo, daño a otra persona, que cuando pasaba algo que se sentían más enojados que culpables cuando pasaba algo así, que culpaban que culparse a sí mismos es un signo de debilidad y que culpar también es considerado por muchos también una pérdida de tiempo, estarse culpando, ¿no? Luego, con respecto al callo emocional o la insensibilidad emocional, tenemos que ante una situación estresante se suele calmar en lugar de tener miedo. Presentar nerviosismo o preocupación igualmente es un signo de debilidad que no deja que los sentimientos lo afecten. Y también ven llorar como un signo de debilidad igualmente. Respecto a la violencia previa, vamos a ver que se evaluaron el amenazar o darle una paliza a otra persona, o sea, con el fin de dañar, pelear en pandillas o entrometerse en peleas ajenas. Luego, respecto al bajo autocontrol, tenía baja dificultad para concentrarse o poner atención, hiperactividad, impulsividad, terquedad, osquedad, irritabilidad o rabietas. Posteriormente, en la violencia con los compañeros, iba muy relacionada a la violencia previa, o sea, amenazar, dar palizas a alguien, dañar a otros compañeros. Y en la socialización parental tenemos que, que los papás, cuando les preguntaban ¿dónde está tu hijo? O sea, salió por la noche, ¿dónde está y demás? Bueno, no sabían a dónde había ido su hijo. Y que tenían, y que también tenían ciertos sentimientos hacia la figura materna los adolescentes, eso por otra parte. Y de las variables dependientes, lo que evaluaron en la conducta violenta es golpear a alguien, pelear en pandillas, atacar con el fin de lastimar, inmiscuirse en peleas ajenas, utilizar un arma para amedrentar o dañar y darle una paliza a alguien sin arma, ¿no? O sea, puede ser con arma o sin arma. Respecto a la agresión, lo que evaluaron es el empezar peleas, el decir cosas hirientes, o sea, decir cosas con el fin de lastimar emocionalmente a la otra persona, agredir o sacar de quicio a una persona si lo decepcionan, o sea, si se sienten decepcionados, responder de una manera agresiva para igualmente dañar, ¿no? En algunos casos. Bueno, el análisis del estudio. Entonces, en el análisis, como ahorita estamos mencionando, se llevó a cabo la asociación entre la ausencia de remordimiento con la conducta violenta y con la agresión, y para esto llevaron a cabo una regresión binomial para determinar la asociación. Entonces, ya una vez obtenía la información, se metieron estos datos en distintos modelos con controles demográficos. Entonces, aquí vemos, utilizaron 4 modelos en los cuales fueron metiendo datos para ir haciendo la correlación de la ausencia de remordimiento. Posteriormente realizó una serie de regresiones mínimas ordinarias y se obtuvieron los resultados. Y aquí tenemos los resultados del estudio. En el primer modelo, incluyendo únicamente la ausencia de remordimiento, fue un predictor de violencia. En el modelo 2 vamos a ver que como predictores de violencia tenemos la ausencia de remordimiento, el ser de género masculino y el ser de raza no caucásica. Y vamos a tener como un modelo, un factor protector, o sea, una asociación negativa, la estructura familiar. O sea, que mientras mejor sea la estructura familiar, menos sería un predictor de violencia. Vamos a tener el modelo 3 y 4 que los predictores de violencia igualmente siguió haciendo ausencia de remordimiento, el ser de raza no caucásica, tener callo emocional y la violencia con los pares, o sea, con los compañeros. Aquí vamos a tener ya el estudio, o sea, igual los resultados con la R ajustada, y vamos a tener igual que en el modelo 1 la falta de remordimiento fue única y suficiente. En el modelo 2 la falta de remordimiento, el ser de género masculino y el ser de raza no caucásica,
Y ya para los otros modelos vamos a tener que, igual fueron muy parecidos en modelo 3 y 4, con falta de remordimiento, el ser no caucásico, el cambio emocional y la violencia con pares. Sin embargo, el modelo 4 incluyó otros datos significativos como predictores de violencia, siendo la socialización parental teniendo igual una asociación negativa, o sea, como un factor protector, o sea, a mayor socialización parental, menor predictor de conducta violenta. Y la violencia previa también se incluyó como un predictor significativo en el modelo 4. Ahora vamos a hablar de los predictores de la ausencia de remordimiento. O sea, ahorita vimos los predictores que nos predisponen a violencia. Ahora vamos a ver los predictores de ausencia de remordimiento. Vamos a tener que en el modelo 1 va a ser el ser de género masculino, igual que en el modelo 2. La educación materna va a ser un factor protector igualmente. O sea, mayor educación materna, menos probabilidad hay tener de ausencia de remordimiento. Y vamos a tener que en el modelo 2, la violencia con pares también es un predictor de ausencia de remordimiento. Y a su vez, o sea, y por el contrario, una socialización parental va a ser un factor protector. Luego, bueno, aquí vamos a modo de resumen, los resultados. En las 3 columnas. En la primera columna podemos observar la conducta violenta y la agresión, los cuales se asociaron a la conducta violenta y la agresión la ausencia de remordimiento, la cual es importante porque, bueno, para el estudio, aumenta la probabilidad de delinquir. Otro componente fue el callo emocional, la violencia entre pares, el ser hombre y ser de raza no caucásica, todos estos para la conducta violenta y la agresión. Ahora, para la ausencia de remordimiento, los que se asociaron fue ser hombre, violencia entre pares, un bajo autocontrol y la violencia previa. Y bueno, y en la tercera columna tenemos los factores protectores, que es una familia nuclear biparental, y la educación materna al nacer. O sea, mientras mejor sea la educación materna, menos se va a asociar, ¿no?, a esto. Bueno, como discusión del artículo tenemos que la ausencia de remordimiento va a ser importante porque nos va a determinar de cierta forma la violencia y la agresión persistente y va a ser clave en la reducción. Y bueno, más o menos habría que hacer, bueno, nada más una reflexión al respecto, ¿no? O sea, si una persona comete un acto mal, un acto delictivo, algo que la sociedad considera incorrecto, pero la persona no siente culpa al respecto, ¿por qué debería cambiarlo, no? O sea, realmente no está convencido de que lo debería hacer. Es la importancia de esta ausencia de remordimiento. Y también lo que mencionan los autores es que la ausencia de remordimiento debe manejarse independiente. Ahorita vimos las emociones prosociales limitadas, las cuales están, bueno, o sea, ya las hablamos, pero la ausencia de remordimiento debe separarse, o sea, bueno, debe separarse o sea, por ejemplo, del callo emocional o de las emociones superficiales. O sea, como que la ausencia de remordimiento es una emoción prosocial, es una emoción prosocial limitada, la cual va a ser muy importante evaluar. Bueno, dentro de las conclusiones del estudio vamos a tener que la ausencia de remordimiento se asoció con un mayor autorreporte de la violencia, una alta probabilidad de agresión y violencia, ahorita como lo estaba mencionando, y también se asoció con varones y con compañeros que se asocian con compañeros violentos. Y aquí algo importantísimo es esto que ya mencionamos, que la socialización paterna minora esta ausencia de remordimiento. Ahora vamos a hablar de las limitaciones del estudio. Las limitaciones son que se evaluaron adolescentes y no adultos, o sea que nada más, o sea, la población así como tal evaluada fueron adolescentes. La influencia de compañeros, y aquí lo que mencionan los autores es que en la adolescencia es una edad muy susceptible en la cual pues, el adolescente va a buscar aceptación, va a buscar pertenecer a cierto grupo, va a hacer cosas que quizá no quisiera hacer, pero por agradar las va a hacer. Entonces esta edad es una edad muy susceptible para que eso se lleve a cabo, ¿no? Entonces igual este tipo de conductas se ven influenciadas por los compañeros, ¿no? Entonces sería otra limitación. Otra limitación fue el género de los adolescentes y bueno, siguiendo con una conducta antisocial evaluada de forma individual por personal de salud mental. O sea, esto es algo que sugiere el artículo también, o sea, que los adolescentes hubieran sido entrevistados de manera individual para determinar, por ejemplo, la parte clínica, ¿no? O sea, si es trastorno disocial, trastorno negativista, otro tipo de entidades, ¿no?, con las cuales nosotros trabajamos. Y también, a su vez, evaluados por personal de salud mental para que se hallaran otras comorbilidades psiquiátricas, por ejemplo, TDA, o que los adolescentes cursaran con, bueno, alguna otra condición, también sería información valiosa.
Otra limitación importante es la heredabilidad de la cual estábamos hablando, que es algo importante. Quizá las investigaciones futuras vayan encaminadas hacia esta parte, ¿no? No se llevó a cabo una adecuada valoración de los padres, o sea, como para determinar si los padres eran igualmente, tenían ese tipo de conductas igualmente, o sea, se podría, digamos, así como asumir, pero no constatar. Y tenemos que también el estudio no se llevó de manera aleatorizada, de forma completa. Se llevó en 10 ciudades de Estados Unidos, las cuales no se llevaron a cabo aleatoriamente, quizá por conveniencia, los gobiernos, facilidad para adquirir esta información. Sin embargo, sí se llevó aleatoriamente la muestra de los pacientes. Entonces, esa sería otra limitación, o sea, aleatorización de ciudades de Estados Unidos y además aleatorización de los pacientes, bueno, de las familias y de los adolescentes. Entonces, bueno, gracias.